Buenos días. Nosotros, Valentina Díaz, Mayra Lara y mi persona, Juan Manuel Figueroa, venimos a hablarles un poco sobre lo que es la medición de caudal por medio de la placa de orificio. Tocaremos algunos temas como lo que es la medición de flujo volumétrico, la definición de la placa de orificio en sí, su clasificación, funcionamiento, aplicaciones, la manera de instalar la misma, ventajas y desventajas de utilizarla. Antes de definir o de hablar de la medición de flujo volumétrico en sí, debemos saber por qué se desea medir dicho flujo caudal de un fluido. Y esto se hace porque en los procesos industriales es necesario saber qué tanto fluido ingresa o qué tanto fluido se consume en dicho proceso. Ahora bien, la medición de flujo volumétrico lo que me determina es la cantidad de fluido o caudal de este que hay en un proceso por unidad de volumen, y esto se hace de manera directa por el desplazamiento del mismo o de manera indirecta realizando cálculos de presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, entre otros. El instrumento que vamos a definir se basa en el principio de presión diferencial, que no es más que tomar medidas de presiones en dos puntos distintos donde el flujo posee diferentes velocidades. Definiendo ya lo que es la placa de orificio, es simplemente una placa metálica perforada en su centro que se instala en una tubería para realizar medidas de presión en dos puntos distintos de esta, una antes y otra después. O en otras palabras, es un dispositivo que permite medir el caudal del fluido que pasa por una tubería. Clasificación de las placas de orificio. En primer lugar se tiene la placa de orificio concéntricas. En este tipo de placa el orificio se encuentra en todo el centro del disco. La placa de orificio excéntrica. El orificio de esta placa se encuentra levemente desplazado hacia abajo. Placas de orificio concéntricas cónicas. En este caso, el orificio se encuentra en todo el centro de la placa, pero su diámetro va disminuyendo de afuera hacia adentro. Las placas de orificio concéntricas segmentadas solamente nos presentan medio círculo, colocado su punto en el centro de la placa. El funcionamiento de las placas de orificio se basa en el efecto de Venturi. Este consiste en un fenómeno que hace disminuir la presión de un fluido que atraviesa una tubería, y este aumenta su velocidad debido a la disminución del diámetro de la tubería. Por lo tanto, para medir el caudal del fluido se colocarán dos tomas, una antes y otra después. De esta forma podemos aplicar el principio de Bernoulli, el cual nos dice que la diferencia de presión es proporcional al cuadrado del caudal. Justamente la presión que se obtiene en la placa que se coloca antes es mayor y la presión en la placa que se coloca después es mucho menor. Aplicaciones. Al ser un elemento de medición de caudal, la placa orificio tiene miles de aplicaciones y la mayoría son industriales, principalmente en industrias químicas, en tratamiento y distribución de agua y gas, aceiteras, industrias de bebidas, calderas, en motores para medir el caudal del combustible y en procesos productivos donde es necesario conocer el caudal de un fluido. Instalación de la placa orificio. Ordinariamente, la placa queda sostenida en la tubería por dos bridas, cada una de las cuales está unida a la parte correspondiente de la tubería. Entre la placa y las bridas se usan empacadoras para sellar los escapes de fluidos. Los diferentes tipos de bridas difieren en la forma como la placa queda sostenida. Para instalar una placa orificio se debe tener en cuenta algunas precauciones. Una de estas es que la parte biselada del orificio debe coincidir con el lado de baja presión, de lo contrario causará un error en la medida. La placa debe centrarse de tal modo que el orificio quede concéntrico a la tubería. Ventajas. La placa orificio es muy versátil, es decir, que es posible cambiar el diámetro del orificio.
tomando en cuenta ciertos parámetros, para así cambiar el medidor de rango de caudal. El mismo transmisor puede ser utilizado para la medición de nivel, la depresión relativa y el flujo. Trata de una herramienta de bajo costo si se busca medir caudales. Es fácil de fabricar, de instalar y no requiere de mantenimiento excesivo. Desventajas. La precisión del sistema es muy dependiente de la forma en que esté instalado y mantenido. Son necesarios recorridos largos de tubería recta, lo que limita dónde puede ser localizado el medidor. Los sólidos en una corriente de flujo pueden causar que el medidor se obstruya. No conviene su uso de medición en vapores ni en flujos viscosos, ya que la placa se calcula para una temperatura y una viscosidad dada. Además de esto, produce las mayores pérdidas de presión en comparación con otros elementos primarios de medición de flujos.